En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Rezamos el Regina Cheli, que es el cántico a María de la Pascua. Ella ha estado presente en toda la Cuaresma como la discípula y seguidora de Jesús. Y ahora cantamos. Lo podemos cantar si queréis, porque casi lo sabemos más. Casi luego ya pues hacemos la oración final. Regina Cheli, decade, aleluya. Quia mueruisti portare, aleluya. Resurrexi, secudixi, aleluya. Ora pro nobis Deus, aleluya. Bendecimos y alabamos al Señor por nuestra Madre la Virgen, que se alegra por la resurrección de su Hijo. Y le pedimos que nos ayude en este momento de esta reunión de la formación permanente del clero, para que vivamos con gozo y alegría nuestro seguimiento de Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sed nuestra salvación. San José. Ruega por nosotros. Pues dejo todo y estoy encantado de estar con todos vosotros en estos momentos y nada, intentando como siempre aprender y compartir con los sacerdotes esta maravilla que es la formación permanente. Gracias Álvaro, gracias a Eduardo y gracias también a Carlos, a todos los que hacéis posible este encuentro. Un abrazo. Muy bien, pues buenos días a todos. Tenemos esta jornada de formación permanente por vicarías. Os recuerdo que este año el tema, diríamos, está centrado en la dogmática. Evidentemente, como es muy amplia, pues hemos seleccionado para cada trimestre pues un tema en concreto y dentro de ese tema pues algo que los profesores han visto que nos pueda ayudar. Si el primer trimestre don Carlos nos hablaba sobre todo sobre el misterio trinitario, el segundo trimestre don Ángel Tello nos hablaba de la cristología de Jesucristo, pues en este tercer trimestre contamos con la presencia de don Eduardo Vadillo, que nos va a hablar sobre la eclesiología. Es el tema que vamos a tratar durante este trimestre. Bien, a don Eduardo pues ya le conocemos sobradamente todos porque es sacerdote diocesano de Toledo, se ordenó en junio del año 1995 y prácticamente pues ha dedicado gran parte de su ministerio y de su vida pues al estudio y a la enseñanza, compatibilizando también con algunas tareas pastorales. Desde el comienzo de su ministerio sacerdotal fue enviado a Roma, donde se doctoró. A su regreso fue nombrado profesor en el seminario y luego también estuvo de vicario parroquial en Ambroca y Las Nieves. Luego después vuelve otra vez a Roma, donde de nuevo se doctora en patrología en la Universidad Pontificia Lateranense, y a su vuelta de nuevo a Toledo pues sigue con la enseñanza. Por lo tanto lleva ya pues muchísimos años dedicándose a enseñar especialmente pues a los que se están formando, a los seminaristas. Además ha sido confesor en el seminario menor, ha sido también director de la biblioteca diocesana del seminario mayor. Desde el año 2005 es vicario parroquial de Santo Tomé y El Salvador de Toledo y desde el año 2013 subdirector del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo, además de que en el año 2016 fue nombrado censor diocesano. Durante todos estos años, pues, que se ha dedicado a la docencia, también ha escrito numerosos artículos, ha dado pues, numerosas charlas a lo largo de toda la geografía, en España y en otros lugares. Bien, como os envié, el tema que va a tratar en esta jornada lleva el siguiente título: Iglesia de Dios, necesidad de un estudio teológico sobre la verdad de la Iglesia. Bueno, con este tema tan interesante y un profesor pues tan especializado en la eclesiología, pues sin más que él tome la palabra y nos explique un poco. De acuerdo, pues muchas gracias, don Francisco, muchas gracias, don Álvaro. Vamos a comenzar. Antes de nada, los que quieran seguir el material que voy a presentar, lo pueden descargar de mi página web. Creo que la están viendo ahora, ¿no? La página Sí. de Academia. Entonces, en la página esta de Academia,
en cualquier navegador, vadilloeduardo.academia.edu. Aquí están los artículos y las cosas que voy poniendo. En la pestaña de Research se van aquí, hay toda una serie de cosas. Están al final de todo. He puesto en la sección de charlas la Iglesia de Dios, necesidad de un estudio teológico sobre la verdad de la Iglesia. Aquí se le puede dar a descargar y se descarga el documento ese, que es el que ahora vamos a exponer. Bien, voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a compartir esta otra. Vamos a compartir ahora ya el documento propiamente dicho. Aquí está. Perfecto. Lo tienen ya adelante, ¿no? El documento. Creo que... Vale. Lo están viendo, ¿no? El documento de la Iglesia de Dios. Perfecto. Pues en el texto este, bueno, primero para hacer aquí se ve en el sumario, está presentado un poco las cosas que vamos a tratar. Iglesia de Dios, necesidad de un estudio teológico sobre la verdad de la Iglesia. Y en este rato quiero plantear prácticamente estos 4 aspectos con una conclusión. El primero es reflexionar un poco sobre la dificultad que tiene el tratado de eclesiología, que es lo que le hace peculiar en cierto sentido. Vamos a decir también algo de uno de los últimos textos que ha salido, el documento sobre la sinodalidad de la Comisión Teológica Internacional, pero, digamos, para poder comprender claramente ese texto y para hacer una lectura correcta, hay que profundizar, como digo aquí, en lo más importante de la Iglesia, que eso lo planteo como una eclesiología de la participación. Iré explicando el sentido que tiene esto y en relación con esto, otro de los grandes temas que se discute hoy y que hay que tener muy claro es la continuidad de la Iglesia en nuestros días con los orígenes de la Iglesia, para sacar finalmente unas conclusiones. Esta es un poco la estructura que vamos a seguir. Bien, voy a aumentar un poquitín el tamaño para que esté más claro. Bien. Aquí les recuerdo, o sea, la primera cosa es que cuando se estudia, lo que más llama la atención cuando se estudia el tratado de eclesiología, es que en los grandes teólogos medievales este tratado no existía. Es una cosa que llama profundamente la atención, no está en los grandes teólogos medievales. Santo Tomás no tiene una eclesiología, San Buenaventura no tiene una eclesiología, tienen algunas cosas sueltas, pero un tratado en cuanto tal no lo tienen. Y de hecho, hasta que no comienza, hasta el siglo IV, no encontramos algo que se pueda considerar un tratado de eclesiología, y luego ya, diríamos, el tratado más claro sería la Summa de Ecclesia, que escribió el cardenal Torquemada, pero con eso estamos ya en el siglo XV, o sea que llama la atención que se habían escrito muchas cosas sueltas sobre la Iglesia, diversas controversias, diversas polémicas, pero nadie había escrito un tratado de eclesiología en cuanto tal. Realmente lo que sucede no es que se hubieran olvidado de la Iglesia, sino que la entendían en su sentido más profundo. El sentido más profundo es la unión de cada persona con Cristo. Eso es, y eso nos viene por los sacramentos y la gracia. Eso es lo que estaban tratando, pero no lo plantean como un tratado sobre la Iglesia. Por otra parte, también recuerdo, tenía mucha importancia el sacramento del orden, toda la estructura eclesiástica, solo que era muy común que esos temas se estudiaran en lo que se llamaba el derecho canónico. Atención, porque el derecho canónico no era el estudio de un código, era el estudio del Corpus Juris Canonici. El Corpus Juris Canonici era una colección de colecciones canónicas, una colección que abarcaba pues, multitud de textos, decretos de papas, textos de concilios. Hoy muchos los consideraríamos prácticamente teológicos. En total son miles de páginas. En la edición que mandó a hacer como una edición oficial Gregorio XIII, eran 4 tomos enormes y además con glosas, comentarios. A esto luego se añadía toda la cantidad de decretos que hubo después, por supuesto el Concilio de Trento, en fin, una cantidad de cosas enormes. Y ahí se estudiaban muchas cosas que tenían que ver con la Iglesia. Lo que pasa es que también hay que tener presente que hubo multitud de herejías en aquella época, ya desde el siglo XII, sobre todo problemas con cátaros y albigenses, que habían tenido un aspecto antisacramental y antijerárquico. Y por tanto, intervenciones magisteriales se centraron en eso, en lo sacramental y en lo jerárquico. Y al mismo tiempo, nunca faltaron iniciativas
de reforma eclesiástica. Atención, porque el término reforma lo que quiere decir es no inventarse de nuevo la Iglesia, sino la recuperación de la forma propia de la Iglesia. Reforma es recuperar la forma que a veces se oscurecía por la falta de coherencia que tenían sus miembros. Esto fue muy claro. El Concilio de Trento, por ejemplo, habló ampliamente del sacramento del orden y emanó múltiples decretos de reforma eclesiástica para los siglos posteriores. Si alguien quisiera estudiar qué dice Trento sobre la Iglesia, no se puede quedar solo en el decreto del sacramento del orden, sino que tendría que ir también a ver toda la multitud de decretos sobre la reforma eclesiástica. Y luego, cuando ya se va conformando el tratado acerca de la Iglesia, en la época posterior a Trento, comenzó sobre todo en el campo apologético. Se trataba de mostrar que la Iglesia católica es la verdadera Iglesia fundada por Cristo. Lo que pasa es que también poco a poco va entrando la Iglesia como objeto de un estudio dogmático en sí mismo. Y fijémonos que ambos aspectos van a hacer falta, tanto el apologético, el que hoy llamaríamos de teología fundamental, como el dogmático. Por otra parte, es claro, y esto también, este es un aspecto que no siempre se recuerda, el tratado sobre eclesiología probablemente es de los más complejos, si no el más complejo. ¿Por qué? Porque en este tratado converge lo que tiene que ver con Cristo, lo que tiene que ver con la gracia, lo que tiene que ver con los sacramentos, cuestiones sobre los inicios del cristianismo y multitud de consecuencias de tipo práctico. O sea, que para que la eclesiología funcione bien, tiene que funcionar bien la cristología, la gracia, los sacramentos, todo este tipo de cosas. Cuando haya errores o cuando haya poca precisión en alguno de esos campos, o peor todavía, cuando se proyecten sobre el tratado de la Iglesia experiencias personales que tiene uno en su parroquia, pues todo eso dificulta que este tratado se organice en condiciones. De todos modos, la época dorada, por así decir, del interés por este tratado fue el último tercio del siglo XIX al segundo tercio del siglo XX. Cada vez ha habido un interés mayor en esto. Y de hecho, en los dos últimos concilios ecuménicos, la eclesiología fue uno de los temas principales, si no el principal. En el Vaticano I, de lo que queda, porque saben que el Vaticano I se interrumpió por la guerra franco-prusiana y apenas pudieron hacer nada de lo que habían pensado. Hubo una constitución sobre el misterio de Dios y la fe y la razón, la Dei Filius, y luego otra para explicar el ministerio del sucesor de Pedro y los casos de magisterio infalible. Y en el Vaticano II, claramente, la Lumen Gentium, que es la constitución principal, todos la conocemos, sobre la Iglesia, y otra multitud de textos de resonancias eclesiológicas. En medio tenemos multitud de encíclicas, por ejemplo, de León XIII, la Satis Cognitum, la Mystici Corporis de Pío XII. O sea, en toda esta época, el último tercio del XIX, podríamos decir, hasta el segundo tercio del XX, es el momento en que hay un interés mayor por estas cuestiones sobre la Iglesia. Lo que pasa, y esto también ha marcado la eclesiología, y es que los citados concilios, tanto el Vaticano I como el Vaticano II, muchas veces, en lugar de seguir sus textos, se ha dado una cierta ofuscación por un espíritu de la época, en que se contraponía a lo que se decía de manera explícita en sus textos. Atención, porque se ha hablado mucho del espíritu del Vaticano II en contraposición a la letra del Vaticano II, pero es que con el Vaticano I pasó lo mismo, ¿eh? En el espíritu del Vaticano I, esto sí se lee, por ejemplo, la relación que hizo Gasser antes de, cuando explicaba la definición de infalibilidad pontificia, hablaba pues de que había que exaltar el principio de autoridad y restaurarlo y todo ese tipo de cosas, muy en la línea, diríamos, contrarrevolucionaria de la época, pero eso no era lo que ponía en la Pastor Eternus sobre la infalibilidad pontificia. O sea, había como un cierto espíritu que no era lo mismo que ponía en el texto. Y lo mismo sucedió, esto ya lo conocemos mucho más, en el Vaticano II. Aquí en este caso no ha sido la exaltación del principio de autoridad, sino una difusa pretensión de acomodación de manera bastante acrítica a principios de la modernidad en un mundo que estaba ya pasando a la posmodernidad. Claro, en ambos espíritus subyacía siempre el problema secular del nominalismo, o sea, la desconfianza de poder conocer la verdad. Por eso he insistido mucho en que hay que estudiar la verdad sobre lo que es la Iglesia. Y en cierto modo,
lo que se ha llamado el espíritu del Vaticano II era hijo del espíritu del Vaticano I, solo que en este caso, en el Vaticano II, la autoridad se entendía como una autoridad asamblearia, pero el principio de quedarnos en cosas que no era lo que decía el texto y olvidar la verdad aparecía en ambas deformaciones de estos espíritus por no atender en concreto a lo que se había estado enseñando. Y luego además, si nos fijamos, es muy interesante, la Lumen Gentium, todos la conocemos, no hace falta insistir mucho, pero fue muy curioso que de la Lumen Gentium, que es la Constitución Central del Vaticano II, prácticamente se olvidó el capítulo primero, que es el más importante, donde habla del designio divino, la gracia, el cuerpo místico de Cristo, etc. Y las grandes discusiones posteriores al Vaticano II o bien se centraron en el capítulo segundo, sobre el tema del pueblo de Dios, y además aquí mezclando una cantidad de cosas de tipo sociología, digamos, de los más variados pelajes, o el capítulo tercero sobre la colegialidad, entendido además como un equilibrio de poder en la Iglesia entre el Papa, obispos, etc. Claro, además el tema era tan lioso con lo de la colegialidad que ya se sabe que hubo que añadir una nota explicativa previa, incluso alguna ambigüedad final del capítulo primero, el célebre tema del subsistit, requirió múltiples clarificaciones posteriores. Pero lo que quiero subrayar es que en muchas discusiones, o en muchas divulgaciones, o en muchas presentaciones, se centró la cuestión o en el capítulo segundo, el pueblo de Dios, o en el capítulo tercero, la colegialidad. Pero el capítulo primero, que era la Iglesia en sí misma, eso como que pasó bastante desapercibido, cuando era realmente el más importante con diferencia. Lo que pasa es que aquí también recuerdo que hubo bastantes documentos posteriores, se clarificaron muchas materias, pero a mi modo de ver, y este creo que es el texto que debemos tener siempre presente a la hora de hablar de la Iglesia, porque es un texto enormemente breve, enormemente conciso, y es el del Credo del Pueblo de Dios de Pablo VI. Los párrafos que dedica a la Iglesia es una cosa extraordinaria. Aquí transcribo a continuación dos párrafos que fueron, a mi modo de ver, son los dos más relevantes, porque habla primero de en qué consiste la Iglesia y luego la comparación de la Iglesia y el reino de Dios y cómo hay que entender el tema del reino de Dios. Ya digo, el Credo del Pueblo de Dios de Pablo VI merece la pena releerlo con frecuencia, porque hay cosas interesantísimas. Desde el punto de vista práctico, digamos, de la historia, de la elaboración de las cosas, fue redactado por Maritain, el Credo del Pueblo de Dios, con la ayuda de Journet. Ambos conocían muy bien la eclesiología, tuvo luego unas precisiones por parte de la Congregación de la Fe. Pablo VI lo hizo suyo, puso también algún matiz, pero la idea de fondo era la gran eclesiología de Journet, de quien luego comentaré alguna cosa. Vamos a echar una ojeadilla a lo que dice aquí, en concreto algún párrafo que nos va a ser muy útil. Aquí recuerda que la Iglesia parte, como siempre, del credo niceno-constantinopolitano, una santa, católica y apostólica, edificada por Jesucristo, sobre la piedra que es Pedro, es el cuerpo místico de Cristo, al mismo tiempo sociedad visible, organismos jerárquicos y comunidad espiritual, acentúa ambos aspectos. La Iglesia como germen y primicias del reino de Dios, la idea de que Cristo va formando su Iglesia por los sacramentos que emanan de la plenitud, una cosa importantísima, y que por los sacramentos hace participar a sus miembros en los misterios de la muerte y de la resurrección de Cristo, en la gracia del Espíritu Santo, fuente de vida y actividad. Y luego uno de los párrafos principales, en los que Journet y Maritain habían insistido muchísimo, y con toda razón, y es que la Iglesia es santa aun albergando en su seno a los pecadores. Y esta es la frase clave: porque no tiene otra vida que la vida de la gracia. La única vida de la Iglesia es la vida de la gracia, y todo tiene que estar al servicio de ese desarrollo de la gracia que nos viene aquí explicado por los sacramentos, los misterios de la vida de Cristo, etc. Dice, es viviendo esta vida, la vida de la gracia, la vida de la Iglesia, como sus miembros se santifican, y es sustrayéndose a esta misma vida como caen en pecado y en los desórdenes que obstaculizan la irradiación de su santidad. Y es por esto que la Iglesia sufre y hace penitencia por tales faltas, que ella tiene poder de curar en sus hijos
en virtud de la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. Siguen luego otros puntos, repito, muy, muy interesantes sobre el tema de la Iglesia, pero he querido transcribir aquí el 27 porque habla de qué es el reino de Dios, algo de que lo que se trataba mucho en la época, pero también debemos recordarlo hoy. Confesamos que el reino de Dios, iniciado aquí abajo en la Iglesia de Cristo, no es de este mundo, cuya figura pasa, y que su crecimiento propio no puede confundirse con el progreso de la civilización, de la ciencia o de las técnicas humanas, sino que consiste en conocer cada vez más profundamente las riquezas insondables de Cristo, en esperar cada vez con más fuerza los bienes eternos, en corresponder cada vez más ardientemente al amor de Dios. Si nos podemos fijar aquí, ha salido la fe, la esperanza y la caridad. Conocer por la fe, esperar por la esperanza, amar, corresponder al amor de Dios. O sea, incluso el amor, la caridad sobre todo es responder al amor de Dios y luego en dispensar cada vez más abundantemente la gracia y santidad entre los hombres. Claro, si hemos visto, antes nos ha dicho que la Iglesia es las primicias de este reino de Dios, aquí nos está explicando cuál debe ser la misión de la Iglesia. Dice que, por supuesto, este mismo amor es el que impulsa a la Iglesia a preocuparse constantemente del verdadero bien temporal de los hombres. No es que nos olvidemos del bien temporal de los hombres, pero siempre a partir de todo esto, sin cesar de recordar a sus hijos que ellos no tienen una morada permanente en este mundo. Los alienta también, en conformidad con la vocación y los medios de cada uno, a contribuir al bien de la ciudad terrenal, a promover la justicia, la paz, la fraternidad entre los hombres, a prodigar su ayuda a sus hermanos, etc. Y recuerda que la solicitud que pueda tener la Iglesia por todo esto nace siempre del deseo que tiene de estar presente en la humanidad para iluminar con la luz de Cristo y juntar a todos en su única Salvador. Pero esta actitud nunca podrá comportar que la Iglesia se conforme con las cosas de este mundo, ni que disminuya el ardor de la espera de su Señor y del reino eterno. Como se pueden ver, son dos párrafos realmente interesantísimos y que nos centran completamente la perspectiva si hablamos de la Iglesia. Dicho esto, que creo que es lo que no deberíamos perder nunca de vista, ya mucho más recientemente, digamos después de un salto de 50 años, el Credo del Pueblo de Dios fue del 1968, tenemos un documento de la Comisión Teológica Internacional, que obviamente no es un texto magisterial, simplemente es una cosa que preparó la Comisión Teológica Internacional, sobre el tema de la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia, porque se ha hablado mucho recientemente de los sínodos, de la sinodalidad, y digamos presenta aquí una serie de perspectivas. Ya en la introducción lo relaciona con el tema de la comunión, con la responsabilidad común de todo el pueblo de Dios, y tiene 4 capítulos. Primero habla de los fundamentos en Sagrada Escritura y tradición, luego lo que serían los fundamentos teológicos a partir de estas nociones, noción de comunión, pueblo de Dios, las 4 características o las 4 notas de la Iglesia, y el tercero y cuarto ya serían de tipo más práctico, que diríamos cómo se puede realizar la sinodalidad en diversos niveles y la conversión espiritual y pastoral que esto supone. Lo que pasa es que, como sucede en general con los textos de la Comisión Teológica Internacional, suelen ser bastante difusos y es lógico porque intervienen multitud de manos para esa redacción. Algunos recordarán que estuvo el padre... estuvo el secretario de la Bonino, el dominico, que es el secretario de la Comisión Teológica Internacional, el curso pasado hablando con los profesores del Instituto Teológico, y nos recordó en efecto eso, las múltiples manos que intervenían en algunos documentos. Por ejemplo, en el de la ley natural se repartieron por capítulos y bueno, cada capítulo es más o menos homogéneo. En este me da la sensación de que incluso hay varias manos en cada capítulo, pero en cualquier caso ofrece datos muy interesantes. En la parte bíblica va a insistir mucho en la Iglesia como la convocación por parte de Dios, pone el ejemplo de la Asamblea de Jerusalén, de Hechos 15, y luego habla de diversos tipos de asambleas sinodales a lo largo de los 2 milenios de historia de la Iglesia. Y la conclusión de los 2 primeros capítulos sería ver la sinodalidad como un estilo peculiar que califica la vida y la misión de la Iglesia, expresando su naturaleza como caminar juntos y reunirse en asamblea del pueblo de Dios, convocado por el Señor Jesús
en la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Diríamos que aquí ofrece como una visión de conjunto, no tiene, por supuesto, la precisión que hemos visto en el credo del pueblo de Dios, pero la dirección, como vemos, es bastante parecida. Va a incidir mucho en la palabra de Dios, en la Eucaristía, la corresponsabilidad y participación, y esto luego se plasmará en diversas estructuras y procesos sinodales. Se habla del discernimiento, la autoridad de la Iglesia, etc. El capítulo 3 va a detallar todo ese tipo de estructuras y procesos, y cómo se realiza esto en la Iglesia particular, entre iglesias particulares o respecto a la Iglesia universal. Y en cuarto lugar, habla un poco de, digamos, la renovación que sigue a esta sinodalidad, la conversión que hace falta para poder realizar estas cosas. Y es muy interesante porque ahí apunta que realmente la conversión, para poder realizar todo esto, quiere decir la fidelidad a la propia vocación. Y aquí recuerda que todos los bautizados están llamados a intervenir en la Iglesia. No puede considerarse la Iglesia como si toda la responsabilidad se centra en el ministerio de los pastores. Eso lo recuerda también explícitamente. Y esto tiene que llevar a una espiritualidad adecuada que acentúe las dimensiones de comunión y, sobre todo, la maduración del sentido de la fe. También hay un documento de la Comisión Teológica Internacional sobre este tema, para que así se pueda dar una escucha y un discernimiento comunitario. Hay alguna relación también respecto a la sinodalidad y el ecumenismo, la sinodalidad y la actuación social, pero digamos son ya como capítulos de apéndice o de consecuencia, perdón, apartados de apéndice o de consecuencia en este capítulo 4. Bien, lo que pasa es que todas estas perspectivas que nos ha abierto, esas sugerencias del documento en torno a la sinodalidad, requieren precisar mucho determinados conceptos, como el que subrayo aquí: discernimiento, comunión, participación. Digamos, de esto tenemos una prueba clara. Estamos viendo en estos días todo lo que está sucediendo en el famoso proceso sinodal alemán, cuando algunas personas están cuestionando elementos esenciales de la Iglesia con la excusa de la participación y del discernimiento comunitario. Por eso, repito, si queremos hablar de sinodalidad en serio, tenemos que profundizar en todo esto. ¿Qué quiere decir? Sobre todo, ¿qué quiere decir participación? Por esto indico que es fundamental, para mí la línea guía de todo esto es esa frase que he citado antes de Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios: la Iglesia no tiene otra vida que la vida de la gracia. Y ese es el motivo por el cual aquí propongo lo que me ha gustado llamar una eclesiología de la participación. De hecho, en el manual, que aquí está citado en nota, el manual que he publicado en el Instituto sobre el misterio de la Iglesia, Introducción a una eclesiología de la participación, desarrollo esto en la parte sistemática. Y ojo, con participación nos referimos a dos cosas. Por una parte, para hablar de la eclesiología tenemos que comprender bien qué es la participación sobrenatural por la gracia santificante y las virtudes, que recordamos que el mismo Pablo VI hacía referencia a ello en el credo. Y por otra parte, ¿qué quiere decir la participación del ser? Porque si tenemos que hacer una teología, es decir, tiene que haber un logos, tiene que haber una racionalidad, tenemos que argumentar con rigor. Y para argumentar con rigor es utilísima todo el planteamiento de participación del ser de Santo Tomás. Aquí no lo vamos a tratar esta parte, que sería más filosófica o más sistemática. Haremos referencia a la primera, pero no hay que olvidar nunca ambos aspectos. Entonces, si entramos ya en el centro de la cuestión, repito, siempre teniendo de fondo el credo del pueblo de Dios, la Iglesia en su ser más profundo, es decir, como mística persona unida a Cristo, ¿en qué consiste la Iglesia? Pues consiste en todas las participaciones sobrenaturales en cuanto que proceden de Cristo por los medios que Él ha establecido para ello y nos configuran con Él. Esto es formalmente la Iglesia, ese conjunto ordenado de todas esas participaciones sobrenaturales, pero no en cuanto que están por ahí flotando, como quien dice, no, sino en cuanto que dependen de Cristo y de los medios concretos que Él mismo ha establecido. Por eso, ¿cuándo pertenece alguien plenamente a la Iglesia en este mundo? Pues muy sencillo, cuando se encuentra en gracia de Dios y acepta los medios sacramentales. Que estos medios sacramentales incluyen la jerarquía eclesial y, o sea, estos medios sacramentales en su vida de gracia. No es que nuestra vida de gracia no dependa de los sacramentos, es que necesariamente pasa por los sacramentos. Los sacramentos son los signos que Cristo ha establecido para que su humanidad esté presente entre nosotros.
Pretender una unión con Cristo sin los sacramentos es hablar al agua de rosas. Si no se puedan recibir físicamente, por lo menos habrá que tener el deseo de recibirlos. No entramos ahora en eso, pero toda la vida de la gracia y toda la vida sobrenatural es inseparable de los medios sacramentales. Lo otro sería algún cierto tipo de gnosticismo. Y aquí, cuando hablo de la vida de la gracia, fijémonos que es algo análogo respecto a la vida natural. Una sustancia viva frente a una sustancia que no está viva, quiere decir que hay un nuevo principio de forma que le va a permitir realizar una serie de actos propios. En general, lo que caracteriza a la vida son actos inmanentes, actos que vuelven sobre el propio sujeto en diversos grados. En este caso, cuando hablamos de la vida sobrenatural, es una transformación que supone la gracia, las virtudes infusas, los caracteres sacramentales, importantísimo para la constitución de la Iglesia. Todo esto se recibe en cada persona como una nueva cualidad que le va a permitir realizar los actos sobrenaturales propios. Y esto, vuelvo a reinsistir, siempre en dependencia de Cristo y del Espíritu Santo, con lo cual, enviados por el Padre, y todo esto nos remite al origen trinitario de la Iglesia. En realidad, esto que puede parecer, diríamos, bastante abstracto o muy, digamos, una terminología muy sistemática, en realidad es lo mismo que lo que se puede, si nos damos cuenta de la entrega de Cristo en la cruz, como la entrega de un esposo a su esposa. La perspectiva de ver toda la misión de Cristo desde el punto de vista del esposo que se entrega a la esposa y acaba muriendo en la cruz, es una cosa extraordinaria. El que quiera profundizar, le aconsejo esta obra de Brand Pitre, Jesus the Bridegroom, Jesús el esposo. Por desgracia no está traducida al castellano, pero ahora está baratísimo en Kindle. El que quiera comprarlo por 4 euros lo tiene en el Kindle. Realmente merece la pena, ¿eh? Es una cosa extraordinaria porque este autor, que es conocido por muchos, es un exégeta que está fijándose siempre en el trasfondo veterotestamentario del Nuevo Testamento, y así se entienden muchísimas cosas que si no nos entenderían. Viendo el trasfondo hebreo, queda todo muchísimo más claro. Y esto es lo que luego se va a resumir en la afirmación de San Pablo, cuando dice que Cristo se ha entregado a su Iglesia para hacerla santa e inmaculada. Lo compara él luego con el matrimonio. Esto nos ayuda a ver lo más profundo que hay en la Iglesia, esa entrega de Cristo por la Iglesia. Y claro, esto se realiza en cada persona cuando recibimos la justificación. Si San Pablo dice que Cristo hace a su Iglesia santa e inmaculada, es porque va dando a cada persona la justificación. Y la justificación, recordemos, con palabras de Trento, que a su vez están tomadas de San Agustín, la causa de la justificación es la justicia de Dios, no aquella con que Él es justo, sino aquella con que nos hace a nosotros justos, es decir, aquella por la que, dotados por Él, somos renovados en el espíritu de nuestra mente. Y luego toda esta vida sobrenatural, como he dicho, se despliega en esa multitud de participaciones, siempre vinculadas a los medios que Cristo ha establecido. Y consiguientemente entendemos perfectamente que la Iglesia sea santa, aunque esté constituida por pecadores. Aquí el cardenal Journet tenía esa frase extraordinaria, que las fronteras de la Iglesia pasan por el corazón de cada cristiano. En ese sentido, aconsejo el librito, el manual del cardenal Journet. Escribió unos libros amplísimos, la Théologie du Verbe Incarné, l'Église du Verbe Incarné, la Iglesia del Verbo Encarnado, pero hizo luego un resumen, Teología de la Iglesia. Este está traducido al español, de los años 60. Este es el libro que Pablo VI tuvo de referencia cuando se estaba elaborando la Lumen Gentium. Pablo VI hizo cardenal a Journet cuando ya era muy mayor para que interviniera en el Vaticano II, y en cosas fundamentales de la Lumen Gentium intervino, y yo digo, la estructura en muchas cosas se debe a él. Entonces Journet explicaba que es que las fronteras de la Iglesia pasan por el corazón de cada cristiano. Los pecadores que mantienen la fe están en la Iglesia en lo que les queda de justos. No tienen la gracia santificante, la caridad, pero les queda la fe sobrenatural, y por eso pertenecen todavía a la Iglesia. Y los justos, en la medida en que son justos por esa justicia recibida de Cristo. Cuando se ha hablado de pecados de la Iglesia, en realidad sería una mirada propia de historiadores que describen como lo exterior, el aspecto externo de la Iglesia.
sin distinguir teológicamente, o bien a veces cuando los predicadores pues, han dicho que la Iglesia está leprosa por los pecados de sus hijos, todo ese tipo de cosas, porque están considerando no las fronteras reales que están en el corazón de cada cristiano, como decía June, sino las que deberían tener. Cada fiel debería estar completamente dentro de la Iglesia, cada fiel debería evitar el pecado, pero por desgracia sabemos que eso no sucede. Por tanto, estas afirmaciones de pecados de la Iglesia pueden tener un sentido, diríamos así, retórico, pero en sentido estricto no son así, porque acabaríamos diciendo que Cristo peca en sus miembros. Si estamos en la Iglesia es por el influjo que recibimos de Cristo y desde luego no pecamos por el influjo que recibimos de Cristo. O sea, cuando un cristiano peca no es por estar unido a Cristo y a la Iglesia. Esto además fue condenado incluso en el concilio de Constanza, en la parte que se considera ecuménica, porque algún autor había dicho que Cristo peca en sus miembros y pecará en sus miembros hasta el final de los tiempos. No había entendido demasiadas cosas, pero esa condena del concilio de Constanza nos ayuda a centrar bien esto. Los pecados de los cristianos no son pecados de la Iglesia, sino son pecados porque se está apartando de Cristo y de la Iglesia. Y en este planteamiento de la participación sobrenatural, no es que se olvide para nada el ministerio jerárquico, porque hemos hablado continuamente de los medios que Cristo ha querido. Y la misión más importante es asegurar la vida de la gracia mediante los sacramentos, para que todo fiel ofrezca en la Eucaristía ese sacrificio agradable a Dios, la explicación de la fe, la guía con mandatos, el munus regendi, que en ocasiones pueden llegar a obligar en conciencia, pero siempre hay que tener presente que la cabeza de la Iglesia es Cristo y que todo lo que haya de organizativo está siempre al servicio de la vida sobrenatural. Por eso el criterio nunca puede ser el espíritu de los tiempos, sino la fidelidad a Cristo, cómo comunicamos a Cristo. Y tampoco resulta sensato pensar que se va a dar tal acontecimiento, tal persona, esto ya nos va a dar un medio esencial que antes no teníamos. No, aquí recordemos que los discípulos de Juan el Bautista habían mandado preguntar a Cristo, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? No, no tenemos que esperar a otro, ya ha venido Cristo. Con lo cual, de Pentecostés para acá, ya el Señor nos ha dejado lo que tenía que dejarnos. Y se entiende así perfectamente algo que Santo Tomás subraya muchísimo, y es que la ley del Evangelio es una ley de libertad, que consiste sobre todo en la gracia del Espíritu Santo. Por eso cuando Santo Tomás se pregunta si en la ley nueva había que prescribir cosas exteriores, dice que las únicas cosas exteriores que había que prescribir por parte de la ley nueva son aquellas necesarias para la gracia. ¿Qué cosas son necesarias para la gracia? Pues los sacramentos que ha instituido Cristo. ¿Qué es necesario para el recto uso de la gracia? Lo referente a las virtudes, los preceptos morales, pero eso ya está en el Antiguo Testamento, eso no hacía falta que se volviera a decir. Por eso la ley nueva no ha añadido nada a la antigua sobre las cosas que hay que hacer exteriormente, más que lo referente a los sacramentos. El tema del culto a Dios, los preceptos ceremoniales, un orden al prójimo, esas determinaciones no son necesarias en sí mismas para la gracia interior en la que consiste la ley, y por tanto no están bajo el precepto de la ley, sino que quedan bajo el arbitrio humano. Y aquí Santo Tomás explica que algunas de esas determinaciones en la Iglesia estarán, corresponderán a cada uno en concreto, y otras a aquellos que se ocupan del bien común, sea el bien común temporal o el bien común espiritual. Es un poco, pero la idea es profundísima en Santo Tomás. O sea, la ley nueva consiste en lo que tiene que ver con la gracia del Espíritu Santo y cuáles son los medios para que podamos vivir conforme a esa gracia. Los sacramentos y luego otras cosas quedan a la libertad de cada uno o bien al que tiene que organizar el bien común. La cosa es enormemente profunda para comprender la Iglesia. Porque luego, como recuerdo aquí, en realidad, y esto también ha salido en lo que leímos antes de Pablo VI, es que la gracia que se nos comunica en los sacramentos y se desarrolla en la vida de mandamientos y virtudes nos une inmediatamente con Dios. El objeto de las virtudes teologales es Dios mismo. Quien nos está dando la gracia en los sacramentos es Cristo. Con lo cual, sí, los fieles dependen de los pastores en lo que se refiere a la utilidad común, pero no son meros sujetos pasivos, porque si lo esencial de la gracia de la Iglesia es la participación de la gracia, los mismos fieles laicos también poseen la gracia santificante y a veces en más nivel, en un grado mayor que los pastores.
Por tanto, estamos en la Iglesia de Dios, en la Iglesia de Cristo. Incluso la labor más importante de los ministros, que es comunicar la gracia sacramental, ahí somos meros instrumentos. Ni añadimos ni quitamos. Sí, cuanto más santa sea el ministro, mejor podrá orar, mejor podrá interceder por los fieles, pero lo esencial de los sacramentos siempre seguirá siendo lo mismo. Y está, por supuesto, el deber de los ministros de predicar la fe correcta, de guiar en torno a la bondad y a la actuación moral, pero todo eso siempre depende de Cristo. Incluso los pronunciamientos más importantes del magisterio de la Iglesia no son nuevas revelaciones, sino simplemente la ayuda para comprender la revelación que Cristo nos ha dejado. Y si esto lo tenemos claro, todos los riesgos de ambigüedades que podía haber en la sinodalidad se disuelven, porque los fieles, lo primero es que tienen que tener esa fe, vivir en gracia y, por supuesto, pueden y deben sugerir a los pastores diversas iniciativas y ellos mismos pueden y deben alentarlas para la difusión de la fe y la vida cristiana. Conocemos múltiples iniciativas y pensamos en nuestro mundo, la mayor iniciativa que hay de difusión de la fe por medios de comunicación a nivel mundial es el canal de la Madre Angélica. Esta no lo fundó ningún obispo, lo fundó una monja con ayuda de unos laicos. O sea, ahí aparece todo el tema de la sinodalidad, la participación de los fieles, etc. Obviamente, el juicio de alguna cosa, en última instancia corresponde a los pastores, pero nunca puede tratarse de una decisión arbitraria, sino conforme a la fe y a la justicia, porque si no estaríamos en la categoría de ley injusta que difícilmente podía obligar. En cualquier caso, comento aquí que todo este tema de cuestiones organizativas son un problema muy secundario. Siempre deberían tratarse conforme al principio de subsidiariedad. O sea, no es que una instancia superior tenga que suplantar a la inferior, no, es lo contrario. Es muy interesante lo que viene tanto en el documento, este documento de la doctrina de la fe sobre el segundo que hubo de teología de la liberación y en el mismo catecismo de la Iglesia Católica, de una manera muy resumida se habla del principio de subsidiariedad. La verdad es que también en la organización eclesial deberíamos recordarlo para evitar este riesgo de burocratización que siempre es un peligro en el ámbito civil, lo que padecemos especialmente en España y en Europa. Hemos visto el caos de alguna cuestión con todo esto de las vacunas, fruto de las burocratizaciones. Se trata de vivir conforme a ese principio de la subsidiariedad, en que no haya una instancia que lo quiera gobernar o controlar todo. El papel de la autoridad está ahí, por supuesto, pero no es suplantar a las instancias inferiores. Todo esto es básico en esta eclesiología de la participación y en ese planteamiento, repito, de la sinodalidad que hemos visto antes. Porque realmente el gran reto que tenemos los cristianos es presentar la fe de manera creíble ante un mundo en el que impera la dictadura del relativismo. Evitar esta autosecularización que se ha producido en la Iglesia desde hace siglos, desde hace varios decenios. Esto lo trató aquel documento de la Conferencia Episcopal, Teología y Secularización. Recordaba que parte del problema de la secularización ha venido por una deformación de la fe en los fieles, por una falta de presentar correctamente lo que es la fe y ayudas para poderla vivir. Y ya en cuarto lugar, terminando, cuando tenemos este planteamiento, ciertamente se ve muy claro que la Iglesia en la que estamos es exactamente la misma que ha dejado Cristo. La gracia santificante y las virtudes son las mismas. Los sacramentos en su esencia son los mismos. La jerarquía que depende del orden es la misma. Ahí está la sucesión apostólica. Habrán cambiado cosas organizativas, pero la caridad, que es lo fundamental, es la misma y se ha vivido siempre con cualquier forma de organización, algunas veces mejor y otras veces peor. Y la fe, por supuesto, sigue siendo la misma. Y también en este sentido es muy importante, quisiera dar una mirada apologética, volver a las cuestiones sobre los orígenes del cristianismo. La pregunta clara es si Jesús de Nazaret es el Hijo eterno de Dios encarnado. Y cuando esto contestamos positivamente, queda claro que él ha fundado la Iglesia. Frente a todos los que se lían en este tema de los orígenes del cristianismo, acaban negando pues, un Dios trascendente o que Dios intervenga en la naturaleza, tienen que deformar los evangelios, multitud de cosas que hemos ido viendo. No, cuando tenemos claro
quién es Jesús de Nazaret, los orígenes de la Iglesia resultan también nítidos. En este sentido, ha habido toda una, está renaciendo, sobre todo en el campo anglosajón, toda una exégesis que sin complejos y de manera rigurosa se nutre de la fe y apunta a la profunda raíz hebrea del Nuevo Testamento para verlo en su contexto. Multitud de cosas con el contexto judío se explican perfectamente. Y así vemos pues, que se cumple lo que decían los padres. Todo el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Y así vemos que la Iglesia está arraigada en Cristo. Se nos previene frente a la tentación de una religión de los oráculos, como si hubiera que esperar un oráculo del Espíritu Santo cada tarde para ver qué es lo que me quiere decir hoy. No, ya lo ha dicho el Señor, ya nos irá moviendo interiormente el Espíritu Santo de una manera misteriosa, pero no hay oráculos que vayan diciendo en cada momento lo que son las cosas. No es que la verdad cambie según quien mande en cada momento, no, la verdad depende de la misma realidad. Eso sería caer de nuevo en otra versión de la dictadura del relativismo. Por supuesto que habrá medios secundarios sobre algunas expresiones que se puedan entender mejor en unas épocas que en otras, pero en este campo también conviene aplicar las prudentes sugerencias de Santo Tomás en cuanto a cambiar una ley positiva. Tiene que haber una verdadera razón, porque como estemos con un cambio detrás de otro, al final puede ser mayor los perjuicios que los beneficios. Y ya para concluir, simplemente recuerdo que toda esta idea de participación solo ha querido desarrollar esa idea del credo de Pablo VI. La Iglesia no tiene otra vida que la vida de la gracia, y pasar de aquí luego al plano práctico. Esto nos da una profunda serenidad en un mundo que cambia en muchas cosas, aunque los problemas de fondo y los pecados de fondo siguen siendo los mismos. Y la solución ante ellos siempre es Cristo. Y todo esto para el sacerdote es importantísimo, porque nos recuerda que lo más importante que hacemos en la comunicación de la gracia sacramental somos meros instrumentos de Cristo. Ahí es el Señor quien está haciendo la cosa, es el Señor quien está perdonando, es el Señor quien está convirtiendo el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Y a partir de ahí, nuestra colaboración será mantener la fe, dar testimonio de la fe, con una vida marcada por la caridad teologal. Y esto es el ser más profundo de la Iglesia. Esto no es una reflexión espiritual, esto es lo que teológicamente es la Iglesia. Habrá múltiples situaciones, a veces se llegará más gente, a veces se llegará menos gente, bien, pero todo eso son ya cuestiones accidentales respecto al ser más profundo de la Iglesia. Siempre habrá que buscar la mejor manera de colaborar en la Iglesia particular, y de ahí la importancia que tiene la autoridad, pero todo tiene que estar fundamentado en la participación sobrenatural. La obediencia ministerial, la colaboración entre sacerdotes, las iniciativas que haya, etc. La clave siempre será la fe y la proposición de la fe. Porque cuando la fe que actúa por la caridad está en primer lugar, ya se emplearán los recursos que ofrece una prudencia verdadera y sabia para poder proponer la fe de una manera creíble. A veces es duro o es molesto tener que recordar a personas que están confundidas respecto a la fe, pero con una propuesta amable y creíble de la verdad se les lleva a ese bien que les conduce a la vida eterna. Y aquí estamos los sacerdotes, con este carácter sacramental propio que nos permite actuar en persona de Cristo cabeza cuando celebramos la Eucaristía. Bien, y ya recordar algo que también había dicho mucho Pablo VI, cuando aprobó la Lumen Gentium, ese mismo día, aunque no estaba en la Lumen Gentium por toda una serie de problemas que hubo, Pablo VI proclamó a la Virgen Santísima Madre de la Iglesia, y Juan Pablo II insistió muchísimo en este título, en la Redentoris Mater. Tengamos claro que la participación de la vida de la gracia que nos une con Cristo conlleva que la Madre de Cristo es nuestra Madre, y sin este aspecto no se da la redención tal como Cristo la ha querido. Ya para finalizar, parafraseando a Orígenes, diría aquello de que solo reclinando la cabeza en el pecho de Cristo y recibiendo a María por Madre, entenderemos correctamente el misterio de la Iglesia y desempeñaremos fiel y felizmente nuestro ministerio. Pues esto es lo que quería comentar. Muy bien, fenomenal. Pues muchas gracias, don Eduardo. Ahora tenemos unos minutitos por si algún sacerdote, pues en relación a lo que ha explicado,
Eduardo, pues quiere hacer alguna pregunta, algún comentario o alguna cosa que considere oportuna. Eduardo, soy Pío Santiago. La situación en Alemania, ¿cómo se ha llegado a eso? Pío Santiago. Sí, vamos, bueno, tampoco es que sea un experto en el tema, pero hay una cosa que a mi modo de ver es la explicación clave y se llama impuesto eclesiástico. O sea, para mí esa es la clave. Hay que pensar que en Alemania el criterio para pertenecer a la iglesia es pagar el impuesto. El que uno tenga fe, no tenga fe, esté casado, divorciado, juntado con varios, eso son ya cosas opcionales. Lo fundamental es que se pague el impuesto. Y quien paga el impuesto tiene la mentalidad de que exige que la iglesia le dé los sacramentos porque le está pagando. Eso es una cosa que se lleva arrastrando desde hace muchísimo tiempo. ¿Vas a preguntar o qué? Si ese es el criterio, es muy difícil salir de esa situación porque hay gente que está pagando el impuesto por una tradición religiosa y muchos que apostatan para no pagarlo. Pero hay muchos que lo están pagando por mantener esa tradición, diríamos, familiar, pero no tienen fe. Entonces están como metidos dentro de la iglesia porque están pagando y si no pagan es como si se les excomulgara, pero exigen que la iglesia se adapte a su no fe porque ellos están pagando. Yo soy de los que piensa que si el impuesto se cancela mañana, gran parte de estos problemas desaparecería. El problema es que la situación de la Santa Sede ya desde hace bastantes años, pensemos que ha salido últimamente con la pandemia, el déficit crónico que se tiene y demás, pero ha dependido y sigue dependiendo en gran manera, no directamente la Santa Sede, pero otros organismos misioneros y demás, de aportaciones de la Iglesia alemana. Claro, pensemos, por ejemplo, los números que nos movemos. Es que la diócesis de Colonia tenía unos ahorros de 3.000 millones de euros. 3.000 millones de ahorros por lo que pueda pasar. Claro, si nos movemos en ese volumen, claro. O sea que yo ahí veo uno, además de todo digamos, el lío teológico que se viene arrastrando en Alemania desde hace mucho tiempo, pero a mi modo de ver, lo que ahí marca la diferencia con cualquier otro sitio es el impuesto, porque lo mismo sucede en Austria, o sea, es la misma cosa, y donde hemos visto estas rebeliones son en estos sitios. Perfecto, clarísimo, muchas gracias. Con permiso. Sí. Ya. Eduardo, muchas gracias por tu ponencia. Mira, una cuestión, ahí me toca un poquito más de pie de calle. Hace poquito volví a releer algo un poquito de Ecclesia en Swan, que me ha impresionado, me ha encantado, ahí sobre todo la parte introductoria, y hay un puntito que te quiero compartir, vamos, y es lo que me ha generado también un poquito de reflexión, sobre todo aquí en mi parroquia con mi gente. El Papa, uno de los puntos que plantea está escrito en el año 64, en agosto, y está ahí pues en plena ebullición del concilio, ¿no? Y uno de los puntos que plantea es tomar conciencia de sí misma. Lo subraya el Papa y me encanta, o sea, es una delicia. Sí. ¿Qué problema, que tú lo habrás visto también, pero que a nosotros sobre todo en parroquia nos gusta mucho? Hay una desafección enorme a la Iglesia, pero porque se identifica con jerarquía. Claro. Yo entiendo que todo el tema de sinodalidad, me tocó vivir algo de eso en América Latina cuando estuve en Perú, una experiencia riquísima, alguna exagerada, desproporcionada teología de la liberación deformada, teología de la liberación en comunión con la Iglesia correcta y luego otras experiencias muy sencillas, muy simples, ¿no? Claro, el problema que yo veo es cómo volver a contagiar a la gente, como dice el Papa, que tome conciencia de que ella también es iglesia. O sea, siempre que hablan de iglesia somos los curas o son los obispos y rápidamente rechazo. Ahora mismo hay un rechazo, yo lo noto aquí en el barrio a veces en mucha gente, ¿no? Entonces, ayudar a que tome la gente conciencia, claro, quiero pensar que el tema de sinodalidad puede ayudar a tomar conciencia de su propio bautismo, como tú dices, en vida de gracia y que forme parte desde el punto de vista, diríamos, esencial, espiritual, profundo, ¿no? Pero una manera práctica, ayudar a que la gente, yo qué sé, ahora nosotros acabamos de renovar un poquito el equipo de economía, estamos pendientes, ojalá pudiéramos hacer algo más por el Consejo Pastoral, que siempre es complicado porque termina siendo lo que usted diga está bien hecho, ¿no? Que me ha pasado ya en varios destinos, ¿no? Pero fomentar ese sentido de tomar conciencia, que el bautizado tome conciencia de que es iglesia. A mí me parece que es un reto brutal y solo podrá conseguirse, pienso,
si podemos volver a enamorar a la gente. Yo sé que suena demasiado poético, ¿vale? Tú tienes la teología, yo lo siento. Yo, como decía don Clofé, la teología, y intento asociar las dos cosas porque necesito las dos, ¿no? ¿Cómo podemos volver a enamorar a nuestra gente de la Madre Iglesia, de la esposa de Cristo, que tomen conciencia que Cristo dio la vida por él, por ella, en cuanto que forma parte de esta esposa, ¿no? Bueno, ya no me alargo más, lo que tú veas. Yo creo que es que el problema es que aquí ya depende de la prudencia de cada uno y cómo lo vea, pero la clave es lo que has dicho, ver a la Iglesia como nuestra madre, ver a la Iglesia como la esposa de Cristo. Quizá, por ejemplo, aquí en la diócesis una cosa que se ha fomentado mucho, todo el tema de los mártires. Gente que, muchos eran laicos, era gente que no, o sea, sí, ha habido bastantes curas, pero muchísimos eran laicos. Y claro, para ellos lo primero era la fe. Esa idea de que somos católicos, somos cristianos, que lo primero es eso, el problema es que si la fe se diluye, queda la organización. Y me da igual que sea una organización como lo del impuesto en Alemania, que sea una organización de los 4 que están en torno a un sínodo o a una sacristía o a una lo que sea. O sea, porque la cuestión no es sustituir una organización por otra, es poner la fe en Cristo y el amor a la Iglesia en este sentido en primer lugar. Por eso comentaba el libro este de Pitre, y digo, es una lástima que no esté traducido, están sacando bastantes cosas en Estados Unidos para ver, porque cuando se lee esto desde la perspectiva hebrea, se ve que es que cuenta San Juan la Pasión como alguien que va a unas bodas. La corona de espinas como la corona que recibía el esposo, la túnica inconsultil de Cristo como una túnica sacerdotal que se ponían los mismos varones el día que se iban a casar. El tema de preparar una casa, cuando dice el Señor, voy a preparar mismo la morada, claro, es todo un planteamiento esponsal, como de unas bodas, claro, unas bodas que han costado la sangre, pero hasta que, no sé, quizá también si, por ejemplo, se relaciona la religiosidad popular, pensemos todas estas cofradías que tienen que ver con misterios de la pasión, si eso fuéramos capaces de que lo interiorizara la gente, decir que eso es la Iglesia, o sea, a partir de referentes que sean de fe claramente para ellos y decir que es que esa fe que estás teniendo tú, eso es la Iglesia. Porque el problema es que como se les vincule la Iglesia a alguna cosa, diríamos, de tipo burocrático, ya se ha fastidiado el asunto. Pero ahí, no sé, ahí habría que ver cada uno, o sea, probablemente en cada parroquia haya un modo de ir conectando, porque al final es una cuestión de fe. Al final es simplemente decir, la Iglesia eres tú porque tienes a Cristo y tienes al Espíritu Santo. Hola. ¿Sí? Vamos a ver, me ha gustado tu conferencia. Pues sí. Pero yo creo también que ahora se está hablando de la participación de los laicos también tomando conciencia de su bautismo. Y pienso que un peligro es pues no contar con los sacerdotes como pastores, pero otro peligro, por ejemplo, es de cara a nosotros, que somos sacerdotes, el marginar, por ejemplo, los consejos pastorales. Es decir, que a veces se produce o tener muy poco respeto por lo que el pueblo cristiano siente. A veces se produce una verdadera tragedia cuando una parroquia cambia el sacerdote y el sacerdote que viene hace todo lo contrario del sacerdote anterior. El pueblo se confunde y que no quiere escuchar al sacerdote, entonces, al pueblo. Entonces, es muy importante también esta participación del pueblo cristiano y este escuchar, porque Dios también habla a través de los fieles. Hombre, ahí lo que pasa es lo que comentaba cuando decía, apuntaba precisamente esa cuestión de Santo Tomás, que no se deben cambiar las leyes positivas simplemente porque uno le dé la gana. Tiene que haber un motivo. Y ley positiva no pensemos solo en el derecho canónico. Ley positiva puede ser si sacamos el santo por esta puerta o por la otra. O sea, cosas que, digamos, están muy metidas en la gente. Pero es que yo creo que hay que incidir más en que cada persona se dé cuenta de qué es la Iglesia por su fe. O sea, la misma idea de que Dios habla por,
vamos a hablar con precisión, Dios ha hablado por Jesucristo y la revelación ha acabado con la muerte del último apóstol. Que por supuesto Dios nos va ayudando interiormente a conocer mejor lo que Él dice. Eso por supuesto. Y ahí tanto laicos como curas, como monjas, y ahí lo importante es, digamos, estar unido al Señor, porque ahí está toda la cuestión de la que se ha hablado muy poco en espiritualidad y es fundamental, y es los dones del Espíritu Santo. No entendido como revelaciones, porque a veces se ha entendido que Dios nos habla en el sentido de que hay una nueva revelación. No, lo que sucede es que los dones del Espíritu Santo me ayudan a comprender a mí, tanto de manera especulativa como de manera práctica, lo que voy a ir haciendo. Y ahí, por supuesto, que hay que escuchar a toda la gente, pero claro, ayudando a que la misma gente se forme. Porque una de las tragedias que tenemos en España es la falta no solo de formación de los laicos, sino que es que incluso de muchos medios de formación. Apuntaba a estas cuestiones en Estados Unidos están sacando muchísimas cosas interesantísimas a todos los niveles, desde catequesis, o sea, digamos, difundiendo cosas que son muy, muy útiles para esta formación de la gente. Y claro, suponiendo que la gente está formada y está en gracia de Dios, es que hay que escuchar a todos, porque puede haber una cosa que sea muy interesante. ¿Puedo preguntar, Eduardo? Sí, sí. Solamente una cosita. Se habla mucho de eclesiología de comunión. Sí. Tú has preferido quizá no utilizar esto, sino el término participación. Sí. ¿Podrías decirnos un poquito por qué quizá has evitado más este concepto? La verdad es que el tema de lo de utilizar participación, porque me parecía más, o sea, es un término que se presta más a un tratamiento más riguroso y más sistemático. O sea, el término comunión, de hecho, requirió la clarificación aquella de la comunión isnocio. No recuerdo si fue en el 90, me parece recordar un texto de la Congregación de la Fe, porque comunión se puede entender de muchísimas maneras. O sea, es un término, diríamos, menos técnico que participación. Realmente, el término koinonía, en griego, y el verbo y los verbos que hay detrás, se pueden traducir tanto por participación como por comunión. El hecho de haber elegido el término participación, lo pensé sobre todo por el manual, para tener, digamos, como los dos bloques: participación sobrenatural y toda la línea de la antropología teológica, y preámbulos de la fe en la línea de participación del ser. O sea, por buscar una expresión que permitiera luego dar tanto el aspecto dogmático como el aspecto apologético. Por simplificar mucho, ese era el motivo de haber elegido el término participación. Yo lo digo porque también tú has insistido mucho sobre todo en la relación, digamos, vertical de todos con Cristo, pero a veces se pierde un poquito más la relación de unos con otros. O sea, claro, la dimensión horizontal. Claro, pero es que volviendo a lo de participación, que no se podía exponer en esta charla, la relación que se da de unos con otros es solo porque estamos relacionados con Cristo. O sea, y eso es una cosa importantísima. O sea, el hecho, si A está relacionado con C y B está relacionado con C, por la relación de los dos con el tercero, están los dos relacionados entre sí. Eso está en la participación del ser, tal como lo plantea Santo Tomás. Entonces, por eso era fundamental recordar que si los dos estamos relacionados con Cristo, por eso vamos a estar relacionados entre sí. Y de ahí, pues, las indicaciones lo que comentaba antes Pepe Zarco. En efecto, o sea, si estamos todos relacionados con Cristo, empezaremos a estar mucho mejor relacionados entre nosotros, pero tiene que ser una relación con Cristo de verdad, profunda, que es lo que muchas veces falla. Pero lo del término era simplemente por eso. Sí, hola Eduardo. ¿Me oyes? Sí. Sí. Te oigo, hola a todos. En relación con... Soy Juan Jesús. Sí, en relación con lo que decía Áureo, que enamorarnos de Cristo, que la gente se enamore de Cristo, pues claro, no es que sea algo poético solo, es que realmente es lo que buscamos y es lo que estamos intentando todos, él y todos. Entonces, en este sentido, claro, como estamos viendo que la Iglesia es percibida como una institución, solo ven la parte sociedad visible, la parte institución, con más dinero o menos, pero no ven el misterio, la otra parte de la Iglesia, digamos, la otra cara, ¿no? El misterio, lo profundo que hay y su identificación con Cristo. Entonces, creo que de lo que se trata es
no de conseguir que se enamoren de la Iglesia, porque la perciben como una institución, sino que se enamoren de Cristo. Una vez que consigamos presentarles a Cristo, el Cristo verdadero, pues entonces el Cristo que tiene la Iglesia, entonces se enamorarán, yo creo que a la vez se enamorarán de la Iglesia. Yo diría que como consecuencia de conocer a Cristo y enamorarse, por lo tanto, de Él, es imposible conocerle y no amarle, se enamorarán a la vez de la Iglesia. Y al mismo tiempo yo diría que como consecuencia de conocer y amar a Cristo, conocerán de verdad y amarán a la Iglesia. Por lo tanto, yo creo que no es un problema, en resumen, tanto eclesiológico, sino cristológico. La carencia que tiene la gente es, primeramente, que no conocen de verdad a Cristo. A lo mejor tienen idealizado algunos aspectos, pero no le conocen. Entonces no le reconocen en la Iglesia tampoco. Y creo que es eso. Yo creo que en catequesis, por ejemplo, donde lleguemos con la gente que podemos tener un contacto, pues es enamorarles de Cristo en el sentido de presentarles a Cristo. Si ellos conocen a Cristo, necesariamente se enamorarán de Él, si le conocen de verdad. Y no a partir de un libro un poco absurdo de esos que hay por ahí, ¿no? Por eso, fíjate lo que le comentaba a Áureo en la línea de ver, por ejemplo, lo de la pasión como el matrimonio de Cristo con la Iglesia, que eso lo veían los padres, o sea, comparaban cómo Eva nace de Adán, así como la Iglesia nace de Cristo. Claro, toda la devoción que hay a la pasión del Señor, todos los Cristos, todas las cruces, si fuéramos capaces de que la gente viera que en esa muerte de Cristo está ya la Iglesia, sería una cosa extraordinaria. Sí, en este sentido, por ejemplo, ahora hace poco, Viernes Santo, ¿no? Pues el costado abierto de Cristo, en mi parroquia tenemos la Divina Misericordia del principio prácticamente, pues esa vinculación, ¿no? Porque la Iglesia nace del costado abierto de Cristo, no se pueden separar las dos cosas. Y por lo menos la gente más cercana lo entiende y lo vive. Otra cosa son los más alejados, que cuesta más que escuchen algo, efectivamente. Pero bueno, poco a poco. Yo creo que el caso es tenerlo claro e ir dando los pasos. Pero creo que la dirección la has marcado tú, conocer a Cristo. Gracias. A ti. Una cuestioncita, un poquito profundizando, por sí que me cuestiona lo que nos ha compartido Mariano. Claro, lo que tú nos dices, Eduardo, del vínculo con Cristo, eso perfecto y en el cielo, cuando seamos ya la plenitud y el reino. Pero es que estamos en la tierra y nuestro vínculo con Cristo es imperfecto por nosotros, no por Cristo, evidentemente, y por tanto nuestra relación entre nosotros, pues, aunque esté cristificada, no está plenamente, porque ya quisiéramos vivir todos en gracia permanentemente y en plenitud, ¿no? Que será solo el cielo. Por eso, como que, y de hecho la Iglesia durante todas estas décadas está continuamente iluminando, dando doctrina sobre la Iglesia para profundizar más en ella y eso, y caldear el corazón un poquito de los fieles cristianos para que tengamos ese vínculo. Porque, discúlpame, Eduardo, en las parroquias empezamos a tener gente con un vínculo individual con Cristo, donde no aparece ese vínculo de fraternidad, un poco reforzando lo que dice Mariano. Y es verdad, lo constatamos. Es decir, está habiendo un crecimiento en interioridad maravilloso, pero ¿qué está fallando para que ese vínculo con Cristo tan maravilloso y tan extraordinario no esté generando iglesia, no esté generando relaciones entre comunidad? Algo falla. Sí, pero es que porque probablemente quizá ese vínculo de Cristo no se está explicando bien, porque claro, lo que comentaba venía del mismo Pablo VI. Si resulta que el vínculo de Cristo requiere necesariamente el sacramento no lo recibe uno por su cuenta. El sacramento lo tenemos que recibir en común. El sacramento lo tenemos que recibir en la parroquia. Claro, pero es que eso da la sensación, o sea, cuando a veces se participa en la misa, claro, que la misa es que acudimos todos a la misa, que tenemos que recibir la comunión del sacerdote, que tenemos que ir todos uno detrás de otro. A veces lo que pasa es que se ha generado una piedad que nos ha, por así decir, como separado de los sacramentos o separado. Pensamos, por ejemplo, qué cultivo hay de la oración de los salmos en muchísimos fieles. El proceso histórico que se ha producido de sustituir la oración de los salmos por meditaciones, diríamos, más o menos espirituales. Claro, eso rompe una serie de vínculos de objetividad. Si todos rezamos los mismos salmos, está claro que tenemos esa unión. Ahora, si cada uno medita por su cuenta lo que le da la gana, sí, también se puede hacer esa oración más o menos libre, pero yo creo que se trataría de lo que tenemos, que es lo que realmente nos une con Cristo y nos une entre nosotros, tratar de explicarlo.
Y subrayar que los vínculos, sobre todo entre los fieles en la parroquia, son por Cristo. Porque si no, una persona puede decir, ¿cómo voy a tener yo vínculo con este que me cae mal o que no tal? Y entonces forzosamente tengo que estar bien con él porque los dos venimos a la iglesia. No es eso. Es que por el hecho de que los dos estamos creyendo en Cristo, tenemos una relación entre nosotros. Pero claro, ¿eso cuántas veces se ha explicado? Creo que por ahí iría, sí, pero desde luego es un reto que tenemos todos. Una cuestión que tenemos aquí, bueno, la expresión no es mía, yo ya la aprendí en otros sitios. Corremos el riesgo de cierto turismo religioso, por lo menos en la ciudad de Toledo existe, donde hay una especie como de oferta a la carta, evidentemente, claro, es verdad, son movimientos de la Iglesia, todos, y la Iglesia es tremendamente rica. O sea, la parroquia es una identidad, una célula, la diócesis es una identidad, pero hay movimientos, tanto sean órdenes religiosas o movimientos apostólicos o laicales o como sean, que desbordan. Es decir, hay muchas formas de vivir esta fraternidad. Pero yo insisto, no sé, y de hecho no hace mucho hemos tenido algunas pequeñas aclaraciones, tampoco quiero ser polémico, con todo el tema carismático en la diócesis, pero necesitamos eso precisamente para poder vivir esa fraternidad, que yo insisto un poquito en la luz que ha aportado Mariano, ¿no? Tenemos que revisar eso, porque todavía no estamos en el cielo, todavía estamos... Entonces, ese turismo misionero, perdón, ese turismo religioso que tenemos a veces aquí donde la gente va a demanda, porque lo que va buscando es una vida interior tremendamente rica y maravillosa, evidentemente, pero que no sé... Yo creo que tiene que, no lo sé, pero también corrígeme tú que tú eres el profesor, ¿vale? Tiene que haber identidad entre las dos líneas, la horizontal y la vertical. Cristo quiere esa fraternidad y además funda la fraternidad y tenemos que trabajarla, ¿no? Con ese vínculo personal, verdad que todos los de la comunidad Cristo tiene relación personal e individual con cada uno de los apóstoles, discípulos y discípulas, pero hay un sentido de comunidad fundamental y que lo ratifica el Espíritu Santo en Pentecostés, por lo cual, insisto. O sea, lo que pasa es que esa relación de fraternidad de unos y otros, la clave es que está causada por Cristo. O sea, eso es lo que tenemos que tener muy claro. Y quizás eso es lo que habría que insistir más. Por ejemplo, cuando se habla de la que por desgracia se habla muy poco, una de las cosas que falta muchísimo, tanto en la moral como en la eclesiología, es la predicación o es la vivencia de lo que son las virtudes en cuanto tal. ¿Cuándo se habla de una moral de virtudes? Parte estamos, mandamiento es obligatorio tal cosa. La virtud es lo que me transforma interiormente. Entonces, si yo tengo la virtud de la caridad, pero en serio, es que por la virtud de la caridad me voy a dirigir al otro. Si no, no tengo virtud de la caridad, si no será un invento que tengo en mi cabeza. O sea, eso Santo Tomás lo tenía nitidísimo. Decía, si para mí Dios es importante, tiene que ser importante para mí aquel que a su vez es importante para Dios. Entonces, como Dios nos ama a todos, si yo amo a Dios, tengo la misma caridad, numéricamente la misma, es la que me hace amar al hermano. Igual que esa caridad en un padre de familia es la que le va a hacer amar a sus hijos y a su esposa. Claro, pero, por ejemplo, este esquema de las virtudes es que, por desgracia, no solo de las virtudes teologales, de las virtudes morales, prácticamente se ha desaparecido. Entonces, claro, muchísimas cosas quedan en el aire. Pero, por ejemplo, con la virtud de la caridad es que es nitidísimo. Si yo amo a Dios, no puedo no amar al hermano. Será otra cosa. No será, no sé, una experiencia mística, bueno, no, mística no, una experiencia interior o lo que sea, pero luego otra cosa, es cierto que también hay que ver, y ahí también yo creo que es importante, y eso los párrocos lo tenéis claro, que siempre hay diversas sensibilidades y puede haber gente, que aunque sea por los horarios, puede haber a una persona, una madre de familia, que es que a la hora que tú tienes las misas no puede ir. Es decir, y eso también es una riqueza, pero que a veces puede haber, digamos, pueden darse excesos, y aquí lo importante sería, por eso comentaba en el mismo texto, lo de la importancia del ministerio jerárquico, la combinación de algunas de estas realidades. No se trata de eliminar nada, sino de tratar de orientar y de aprovechar entre todos lo mejor que podemos aportar. Bueno, muy bien. Ya vamos a ir terminando, ¿verdad? Aunque hay muchas preguntas y es muy interesante pues todo lo expuesto. Yo simplemente pues agradecer en primer lugar pues evidentemente a Eduardo
su exposición y con tanta claridad y concreta y bueno, todas las reflexiones que ha ido haciendo a las diferentes preguntas. Agradecer también a todos los sacerdotes que habéis participado en esta jornada de formación. Recordaros también que como se ha grabado, se va a subir al YouTube del Instituto Teológico para que otros sacerdotes puedan también visualizarlo. Al mismo tiempo, recordar que Eduardo nos ha dicho que se puede entrar en la página que él nos ha indicado y que a través de esa página pues, se puede bajar también todo lo que él nos ha explicado a través de ese artículo que ha preparado. Y finalmente recordaros también que Eduardo va a preparar los temas de formación también en torno a la eclesiología de mayo y junio. Lo pasaremos a los arciprestes para que a su vez estos os lo pasen a cada sacerdote para que podáis leerlos, comentarlos y estudiarlos en los arciprestados. Y ya pues paso la palabra a don Francisco para que pues dé por término esta jornada de formación. Pues muchas gracias a ti, Álvaro, por la organización de esta formación permanente como vicario. Gracias, por supuesto, a Eduardo, que yo creo que ha sido una ponencia brillante y además yo creo que concisa y además clarificadora, ¿no? Y luego también gracias a los que han intervenido, porque yo creo que todos han tenido como una perspectiva que era necesaria. Mirad, cuando se reúne Juan Pablo II con todos los obispos de Europa con motivo del 25 aniversario del Concilio Vaticano II, dijo esto que también ha repetido Eduardo y todos los que habéis intervenido. Después de tantos años hablando de la Iglesia, nos encontramos con que no se le ama más a la Iglesia, no se quiere más a la Iglesia. Y los obispos con Juan Pablo II llegaron a la conclusión que probablemente porque tenemos que hablar mucho más de Cristo, mucho más de esa gracia de Cristo, mucho más de enamorar a la gente de Jesucristo. Y entonces entenderemos preciosamente estos temas que nos han dicho. Es decir, de todo lo que estamos aquí, ha habido en nuestra vida una profundización en la Iglesia en la medida en que hemos estado más en sintonía con Cristo, con los sacramentos, con su palabra, con todo lo que es la vida de la Iglesia, ¿no? Luego, segundo, yo creo que también es importante, que también lo habéis dicho, en esto todos los que hemos tenido la suerte de estudiar eclesiología y teología, con el padre Cándido Pozo, por ejemplo, él explicaba mucho la famosa palabra y que conjuga, ¿no? O sea, decir, yo creo que cuando estaba hablando Eduardo, yo digo, ¿qué es? ¿Verdad? ¿Qué fundamento, cuánto ha hecho hincapié en el ser de la Iglesia? Pero la Iglesia también lo que puede ser es hacer, es vivir también. Y junto con lo que uno crece interiormente, también crece para servir. Y crece para la comunión y para la fraternidad, como habéis dicho muy bien. Entonces yo creo que solo nos salva la gracia, sí, la gracia y las obras. También lo dice, la caridad también es fundamental, y la fe y la esperanza. Pero me refiero que lo que siempre yo he repetido, creo que el corazón de la Iglesia es Cristo, pero se tiene que uno respira con dos pulmones, como la eclesiología. Respira con dos pulmones. Solo un pulmón puede haber un cierto peligro de no tener esa agilidad en la respiración. Entonces, pero es verdad que tan grave es solo un pulmón vertical como solo un pulmón horizontal. Es decir, eso está claro. Entonces, yo creo que lo ha explicado muy bien con el tema de la singularidad, lo ha explicado muy bien. Él no ha utilizado una palabra, pero yo creo que está en toda la eclesiología actual que la palabra corresponsabilidad. Todos somos corresponsables con el bautismo. Que no es democracia, es otra cosa. La corresponsabilidad, nosotros no hacemos las verdades, ni la moral. La hace la revelación cristiana, a través de la tradición con mayúscula y magisterio de la Iglesia. Pero nosotros sí somos corresponsables de una palabra que también yo creo que puede clarificar. La Iglesia entre el Papa Pablo VI y don Eugenio Luciani, después de haber explicado también, como ha explicado Eduardo, el tiempo de Dios, le dice que solo existe para evangelizar. Y te va a decir lo que es evangelizar, anunciar a Jesucristo. Explícitamente. Por supuesto, su gracia, los sacramentos, todo eso. Entonces yo creo que con toda esta realidad que hemos vivido, a mí me parece
que yo doy gracias a Dios porque a mí me ha ayudado y me ha iluminado. Creo que es un planteamiento eclesial, sereno, y un planteamiento y sobre todo que se puede a partir de aquí seguir construyendo, ¿no? Porque la santidad es vivir el bautismo, pero se expresa en la coherencia de la caridad. Claro. Si yo no amo a mi hermano al que veo, ¿cómo dedicamos a Dios al que no veo? Entonces es Santiago, la revelación. Entonces toda esa realidad que yo creo que la he explicado bien, muy bien, pero lo que es un poco lo que podríamos decir los dos pulmones, o sea, las dos realidades. Es decir, si la Iglesia es una ONG, como dice Pablo Francisco, no es una ONG la Iglesia. Ni es tampoco un grupo de amigos que se reúnan porque se entienden muy bien. Tampoco es eso. Y luego hay una frase que utiliza mucho la Iglesia actual, que es del Papa Francisco, y que también yo creo que está en toda la teología católica, que es de Santa Teresa de Jesús. La Iglesia también se construye y también dando pasos a través, dice ella, de religiosas que se refiere a la católica, a veces no son tan santas. No son tan santas. La Iglesia no solamente son como los santos, inmaculados, puros y tal cual. También un monasterio, dice ella, se construye y dice esa palabra, con religiosas a veces pecadoras, religiosas que son mediocres. También se construye, verdad, que sobre todo se construye con la santidad. Pero no hagamos tampoco, y tenemos un cierto peligro, de una especie como de lo que criticamos de los cátaros y de los perfectos y de la gnosis y todas esas cosas que podamos sacar de otra manera. Entonces yo creo que de verdad me parece que vamos totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Eduardo, lo subrayo, creo que todo lo ha dicho, o sea, en ese sentido yo estoy sencillamente tratando de complementar y yo me siento muy a gusto en esta eclesiología que se vive, ¿eh? Y que en el fondo pues, lo que tenemos que vivir es a Jesucristo, y es que muerto y resucitado. Y por supuesto no se puede prescindir de los sacramentos ni de la gracia, ¿no? Como tampoco se puede prescindir de los pecadores. La Iglesia es santa y pecadora. Otra vez, la palabra ahí, santa y pecadora. Y Jesucristo es divino, pero también humano. La humanidad de Cristo, precisamente si algo ha caracterizado mi vida, es el corazón de Jesús, que está encapado y está de toda su vida viviéndola desde la humanidad de Cristo. No se le cae otra palabra a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz y a Santa Bernardita y a todos los santos de la palabra humanidad de Jesús. Entonces, otra vez volvemos a ver divinidad y humanidad, como la Iglesia, humana y divina, santa y pecadora. En el sentido de, también ha explicado muy bien, ha tratado de explicar, es verdad eso. Es decir, de verdad que los pecados no son de Cristo, como lo ha explicado muy bien, pero que sí que somos del cuerpo de Cristo, que somos su Iglesia. En ese sentido. Entonces, yo, desde esa realidad, yo también entiendo que todos los matices que he hablado, yo también los subrayo. Y luego, al final, lo que acaba de decir Eduardo, pues también realmente es de un equilibrio, de una serenidad que yo apoyo totalmente, claro. Pero que yo entiendo, a mí me da siempre mucha paz los dos pulmones. Porque yo veo mucha gente en la Iglesia, en muchos temas, asfixiados solo por un pulmón, por la verticalidad, por la horizontalidad. ¿Se puede realmente vivir la caridad sin la gracia, sin la unión con Cristo? Pero se puede servir a los pobres de verdad, cristianamente, desde el Evangelio, y no desde una ideología, si no hay una profunda relación con Cristo. No nos cansaremos enseguida y convertiremos esto en una ONG. Pues ahí está un poco todo. Entonces yo, vamos, subrayo todo, también las intervenciones que habéis tenido me parecen muy luminosas, y agradezco a todo y por supuesto hay que seguir en esta línea de caminar y también de amar a la Iglesia. La Iglesia también la amamos y la sufrimos, pero también tenemos que amarla, porque a la definitiva es como mi madre, nada Cristo. Es mi madre, como lo explicaba también, nada Cristo. Pues yo os doy la bendición final y agradezco mucho a todos los que habéis participado y seguiremos en contacto. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Que el Señor os bendiga a todos. Buenas. Dios. Muy bien.